buen día, bienvenidas, bienvenidos a este programa El Sur de 32. Mi nombre es Beca García, soy internacionalista y está del otro lado Federico Montero, y el día de hoy vamos a iniciar este programa en donde vamos a estar hablando de coyunturas políticas, análisis de lo que está pasando en nuestra región y también acompañado de una parte cultural. ¿Cómo estás, Beca? Un saludo desde Buenos Aires, darte la bienvenida acá también para el público de Argentina y de toda la región, en esta coproducción entre el Observatorio del Sur Global y la 4TV, un proyecto audiovisual que busca como objetivo poner en discusión la realidad de quienes estamos al sur del paralelo 32, es decir, de la frontera con ese monstruo para abajo, con una idea de compartir una mirada común sobre la patria grande, y no solamente sobre lo que sucede en nuestra región, sino también una perspectiva desde el sur del conjunto de lo que está aconteciendo en este mundo en conflicto, con el objetivo de acercarnos más, de tener este paralelismo que nos une entre México, Argentina y el conjunto de la patria grande. Pues nos da mucho gusto que nos acompañen. Vamos a ir a una entrevista con una compañera muy querida acá en México y en toda la región. Ella fue expresidenta de la Asamblea en el Ecuador y actualmente es directora del Instituto Eloy Alfaro para la Democracia. Bienvenida, Gabriela Rivadeneira. Estamos con una gran compañera, una gran camarada, una tremenda lideresa de la región. Y vamos a entrevistarle el día de hoy para que nos cuente cómo va el tema en Ecuador. Son tiempos convulsos, pero también esperanzadores, porque puede haber una posibilidad de retorno. Así que, bueno, bienvenida Gabriela Rivadeneira a este set. Gracias, Beca. Para mí un placer estar en la 4TV y al Sur Global. Hola, Fede. Conectados de sur a norte, me fascina, así que un abrazo muy grande. Qué bueno estar en este espacio, más ahora cuando estamos a pocos días de que el destino del Ecuador pueda transformarse, así que un placer estar con ustedes en esta conversa. Un gusto saludarte, Gaby, Beca, a todo el equipo de la 4TV. Es un gusto poder estar comunicados, poder estar en conversación en este proyecto que estamos realizando desde el Observatorio del Sur Global con ustedes, y esperando poder tener una conversación contigo, Gaby. Esta última semana, Gaby, ha habido pues varias manifestaciones, ha habido temas en las prisiones, ¿no? Hay persecución a algunos candidatos, hay todo un tema muy fuerte que está suscitando en Ecuador. Entonces quisiéramos, pues primero que nos dijeras cómo ves el panorama político, cómo está dejando el país Guillermo Lasso, y a qué es a lo que nos enfrentamos en este escenario político. Creo que es pertinente como darle un entorno muy general para quienes nos escuchen, pues sepan en qué momento exactamente estamos en el Ecuador. Los últimos 7 años, prácticamente después de la traición de Lenín Moreno y haber instaurado nuevamente un sistema neoliberal después del proceso de la Revolución Ciudadana liderada por Rafael Correa, fue un gobierno de tránsito que dio paso al gobierno del banquero Guillermo Lasso. Pongo siempre banquero porque eso ya nos enmarca en el tipo de política que ha seguido Guillermo Lasso en el Ecuador en estos años. Además, con un gobierno muy desgastado que llegó a inicios de este año a menos del 13% de credibilidad y aceptación social.
Producto de eso y una serie de entramados de corrupción alrededor del gobierno de Guillermo Lasso, la Asamblea Nacional, el Parlamento, promueve un juicio político en contra de Guillermo Lasso. Y al verificar que tenían los votos para censurarlo y sancionarlo, Guillermo Lasso decide aplicar el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador, que dice que o invoca prácticamente a la muerte cruzada. Esto quiere decir que el presidente Guillermo Lasso de manera inmediata disolvió el Parlamento ecuatoriano y se queda gobernando 6 meses bajo decreto, y en esos 6 meses se convocan de manera paralela a elecciones presidenciales y parlamentarias. En ese punto estamos de un banquero gobernando bajo decreto, sin ningún contrapeso institucional a la interna, que ha permitido no solamente la firma de acuerdos con los Estados Unidos para retornar una política de militarización norteamericana en el Ecuador, llamado como suelen llamarlo, una democratización y apoyo a la democratización del proceso ecuatoriano. Pero mientras eso pasa, los sistemas de empobrecimiento y de seguridad se han convertido prácticamente en nada. Es decir, mientras más aumenta la pobreza, más aumenta la inseguridad. Pasamos de ser el país jaguar del mundo, como así lo titularon muchos medios en la época de la Revolución Ciudadana, a ser hoy por hoy el segundo país más inseguro del continente. Solo ayer hubo una nueva crisis carcelaria donde fallecieron más de 25 personas asesinadas, mutiladas entre los reos. Tienes a guías penitenciarios secuestrados, hay un clima de caotización nuevamente en una crisis carcelaria que no ha frenado en los últimos 6 años. Somos el país con más privados de libertad, asesinados en las cárceles de todo el continente, y esto por supuesto se lleva también a la calle. El sicariato se ha naturalizado de tal forma que tenemos sicariato todos los días y anuncios de sicariato todos los días, que involucra además a candidatos y autoridades electas. Una de las más polémicas, la que pasó el fin de semana pasado, donde fue asesinado el alcalde de Manta, un puerto marítimo muy importante de nuestro país, fue acribillado bajo la figura de sicariato. Con esto se suman al menos más de una docena de candidatos y autoridades locales acribilladas y asesinadas por el sicariato en el Ecuador. Entonces, más allá de dar un entorno catastrófico, ese es el entorno en el que nos enfrentamos en un proceso electoral. Por eso es importantísimo para nosotras y nosotros, desde la Revolución Ciudadana y desde las fuerzas progresistas, ponerle mucha atención a lo que ha pasado en estos años y saber qué solución es la que podemos proponer para el Ecuador hoy por hoy en un proceso electoral. Gabriela, me parece que es importante que podamos profundizar para poder comprender mejor la situación, este vínculo que hay entre la escalada de inseguridad y la descomposición política del régimen de Lasso, porque evidentemente estas no son unas elecciones normales, surgen a partir de la convocatoria que él estuvo forzado a hacer para evitar el juicio político que se cernía sobre él. Entonces, tratar de pensar que lo que está en juego en estas elecciones en Ecuador no es simplemente un cambio de gobierno, sino la reconstrucción del orden democrático y la propia vigencia del Estado de Derecho ahí en el país, ¿no? Y la utilización quizás ahora se le fue de las manos por parte del propio Lasso, el fantasma de la inseguridad, el problema de la seguridad ciudadana, como un elemento que venga a reemplazar lo que antes era el fantasma del correísmo. ¿Cómo lo estás viendo? Sí, en efecto lo planteas muy bien, en esta especie de descorreización que promovieron los gobiernos neoliberales, pues acabaron con la institucionalidad. Entonces terminaron y eliminaron el Ministerio Coordinador de Seguridad, eliminaron el Ministerio de Justicia, eliminaron las políticas de inversión dentro del área de seguridad, que era una de las mejores de la región, implementadas justamente por un sistema de vigilancia permanente en el Ecuador. Y una de las muletillas usadas por el gobierno del banquero Lasso era que en la época de la Revolución Ciudadana los indicadores se mantenían bajos porque había un pacto entre el gobierno y el narco, o el gobierno y las mafias. Y pues en realidad lo que hemos evidenciado en estos últimos años y especialmente en este último tiempo es que quien mantiene nexos directos con las mafias, incluso denunciadas bajo un sistema de investigación a través de fiscalía, es el propio gobierno del presidente Lasso,
Lasso. Producto de su juicio político era el involucramiento de él, de su cuñado y de su familia con la mafia albanesa en el Ecuador, que estaba ganando territorio justamente a través de esta utilización o esta profundización de la sensación de inseguridad, que ya pasó de ser sensación a realmente que los indicadores más altos de inseguridad que hemos tenido durante este tiempo. Pero Fede, Beca, amigos, amigas, aquí hay algo fundamental. La presencia de un banquero en el gobierno nos permite desmitificar algo que en nuestros pueblos creemos. Que un banquero, como tiene dinero, no va a robar, o como un político que viene del sector empresarial va a administrar mejor el Estado. Y lo que hemos demostrado realmente y lo que se está demostrando con Guillermo Lasso en la presidencia es que no se puede tener una afirmación de que alguien que no cree en lo público, es decir, que viene desde un monopolio de la élite económica en el país, que no cree en lo público, no puede apostar por lo público. Por lo tanto, ese desvanecimiento de lo público y del Estado es tan evidente que hoy por hoy nuestro principal mensaje a la ciudadanía ecuatoriana es que no podemos improvisar y no podemos creer que alguien que viene de lo privado va necesariamente a manejar lo público de tal manera que lo público funcione para la gente y para la mayoría del pueblo. Yo creo que ahí hay una gran lección que debemos aprenderla en toda la región sobre lo que está pasando en el Ecuador. Creo que nos hemos convertido, después del ámbito de traición, en un laboratorio de todo lo que pasa en la realpolitik de nuestros países, pero en el Ecuador particularmente, quien no apuesta a lo público no puede generar bien común. Quien no apuesta realmente a la institucionalidad fuerte del Estado no va a poder resolver la crisis de inseguridad que estamos teniendo en este preciso momento. Pero ahí pongo un condicionante más. No es casual que en Ecuador esté pasando esto. Si nosotros nos ponemos a ver en un panorama de toda la región, en muchos de nuestros países donde manteníamos una estabilidad en los temas de seguridad, hoy los temas de inseguridad se han profundizado de manera alarmante. Y eso ha permitido no solamente el retorno de fuerzas militares o el fortalecimiento de fuerzas militares norteamericanas en la región, sino además una política buquelista de lo que llamamos, entre comillas, el modelo exitoso de la seguridad, que es un modelo fascistoide, que es un modelo que afecta a los derechos humanos, es un modelo que violenta a las mayorías de las sociedades. Por eso es que para nosotros es tan importante ponerlo también en este marco, porque parece que fuera un formato regional nuevamente para justificar las prácticas fascistas y el terror de Estado a propósito del sostenimiento y el mantenimiento de la seguridad. Cuando lo que hemos demostrado es que se puede combatir a la inseguridad desde la política pública, desde las políticas sociales y desde el bienestar para la gente. Eso no es utópico, ya lo hicimos en la primera década del siglo XXI y estoy absolutamente segura que es un modelo muchísimo más efectivo que protege a la población más allá de vulnerar sus derechos permanentemente. Así que por un lado está la grave crisis ecuatoriana, pero no se desenmarca de un formato regional que también es muy complejo y que creo que cada vez deberíamos entrar a analizarlo de mejor manera, porque me parece que ahí hay algunos entramados de la plena vigencia de la doctrina Monroe a 200 años de su vigencia en todo el continente. Así es, Gaby, totalmente de acuerdo. Y incluso grandes lecciones y aprendizajes para todos los gobiernos progresistas que estamos ahora en gobierno en nuestras regiones. Y me parece que más allá de todo este proceso económico, político, es fundamental lo que sucedió con Lenín Moreno, ¿no? En la elección de un candidato presidencial. A mí me gustaría que nos contaras un poquito más sobre este binomio que están haciendo, cuál es el proyecto, cuál es la propuesta que encabeza Luisa González como presidenta y Andrés Arauz a la vicepresidencia. Me parece importante decir que en Ecuador, en base a este proceso electoral acelerado, somos el único binomio que presenta a una mujer a la cabeza. Es decir, hay 8 binomios presentados formalmente para estas elecciones, donde la primera vuelta va a ser el 20 de agosto y esperemos que sea la última vuelta. Es decir, el 20 de agosto estamos apostando el todo por el todo, porque además de los 8 binomios, el de la Revolución Ciudadana es el único binomio progresista de izquierda. Todos los demás concentran a fuerzas conservadoras del Ecuador, incluyendo algunos que se disfrazan de alternativos, pero que son quienes han recibido recursos de las ONGs norteamericanas, canadienses y europeas para sobrevivir durante los últimos años. Y en ese sentido hay que poner muchísima atención también a lo que se está viendo. Es decir, la Revolución Ciudadana presenta
un binomio de gente con experiencia en el manejo de lo público, la única mujer candidata presidencial, lo que vendría a ser la primera mujer presidenta en la historia de nuestro país, pero además estamos enfrentando a quienes. Primero, un mercenario confeso, es decir, a alguien que sale con metralleta en la foto de su perfil de redes sociales, promoviendo justamente una política de la violencia y del extremo del terror, no desarmando a la ciudadanía, sino convirtiendo a los ciudadanos en gente criminal, asesina, mercenaria, como lo es este señor, y me estoy refiriendo a Jan Topi, que es otro de los candidatos, insisto, un mercenario confeso. Otro que fue uno de los vicepresidentes del fallido gobierno de Lenín Moreno, Otto Sonneljosna, que además enfrentó una pandemia de la manera más irrisoria. Era mientras habían cadáveres, las fotos de Ecuador circularon el mundo entero porque había cadáveres en las calles de Guayaquil y en las calles de ciertas ciudades de nuestro país, mientras él pasaba tomándose fotografías en la época de la pandemia, entregando supuestos apoyos y ayudas sociales. En estos tres prácticamente se está condensando la elección o lo que la gente está viendo como prioridad para esta elección. El binomio entonces nuestro de la Revolución Ciudadana se ha centrado en tres temas fundamentales. Primero, el tema de la seguridad, y sabemos cómo hacerlo. El Ecuador en la Revolución Ciudadana generó las mayores y mejores políticas de seguridad, convirtiéndonos en uno de los países más seguros del continente. Entonces sabemos cómo promover el tema de seguridad. Segundo, el tema de empleo, que hay que trabajar de manera inmediata en la inversión pública de primera instancia y también promover y hacer una alianza con el sector privado para promover el trabajo. Si no hay trabajo, pues no va a haber fuentes de salida de la pobreza, y eso va a seguir aumentando el tema de la inseguridad en el Ecuador. Y tercero, las políticas sociales, que fue uno de los fuertes justamente del gobierno de la Revolución Ciudadana. Ya sabemos entonces cómo hacerlo, es momento de no improvisación. Eso es lo que está ofreciendo nuestro binomio en el Ecuador. Hay una muy buena aceptación. Somos el binomio que va encabezando todas las encuestadoras, incluso las encuestadoras más conservadoras y representantes de los sectores privados. Eso nos da una esperanza, nos da un aliento. No queremos confiarnos porque hace 2 años teníamos prácticamente los mismos indicadores y ya vimos que perdimos la elección frente al banquero presidente que hoy tenemos en el Ecuador, pero ahora la situación es tan agravante en la población que la población sabe que con Correa, y este es un dicho que lo dicen en las calles, que con Correa estábamos mejor, y eso es un plus que tiene el binomio para poder realmente tratar de recuperar en algo la situación país que estamos viviendo. Así que sí, esperanzador, porque vamos punteando, no nos confiamos, pero estamos trabajando día a día adentro y afuera del país, todas las posibilidades que tenemos para ganar en una sola vuelta, y eso lo vamos a saber el 20 de agosto de este año. Muy bien, Gabriela, te quería consultar sobre esto último que mencionabas, sobre el impacto que puede tener esto en la campaña, y no solo en la campaña, sino en cómo se va configurando el escenario electoral, porque una clave para que Andrés Arauz no obtuviera la victoria en las anteriores presidenciales fue que todos los candidatos se pusieron de acuerdo para expresar en la segunda vuelta que lo prioritario era frenar el correísmo. De hecho, hace poquito circulaba por las redes un videíto donde se recogían los testimonios de los distintos candidatos que habían quedado afuera de la segunda vuelta, diciendo que había que acompañar a Lasso para que no vuelva el correísmo. ¿Cómo crees que esto va a tener un impacto, esta situación de inseguridad, si va a reordenar la agenda, si va a tener un impacto sobre estas preferencias que hasta ahora se muestran mayoritarias hacia el correísmo, o si, como bien vos decís, las puede reforzar? Mira, yo creo que ya está tan desgastado esto de ir en contra del correísmo que el anticorreísmo también ha bajado muchísimo, y las encuestas nos lo dicen. Eso aumenta, digamos, esta sensación de que mientras más han querido incentivar el odio, pues la gente también va repeliendo esa situación de odio. Y en ese sentido, el anticorreísmo baja, sube el favoritismo, digamos, a nuestro binomio, y ese fantasma del que unámonos todos para impedir que vuelva el correísmo podría volverse a dar si es que pasamos una segunda vuelta. En esa lógica en la que yo les comentaba que de 8 binomios, 7 son conservadores, pues pasando una segunda vuelta tendríamos una sola fuerza del conservadurismo combatiendo nuevamente a la fuerza del correísmo. Ahora,
Estas fueron unas elecciones muy aceleradas que no permitieron la construcción de un gran frente, que es lo que se venía proponiendo durante los últimos tiempos. En lo particular, soy partidaria de la construcción de un gran frente de fuerzas que vayan más allá de los partidos, fuerzas desde las organizaciones sociales que han sido altamente golpeadas durante estos últimos años. Me estoy refiriendo al sector de los trabajadores, al sector médico y de la salud, al mismo sector y movimiento indígena. Sabemos que ahí también hay una disputa de fuerza al interior del movimiento indígena. Por un lado, la CONAIE, primera vez en las últimas 3 décadas al menos, liderada por un joven progresista de izquierda que está planteando una reconstrucción de la fuerza del movimiento indígena, y por otro es ese lado de la cúpula del movimiento indígena que ahora se ha concentrado en Pachacuti, que es la herramienta electoral del movimiento indígena. Esa disputa, por un lado, hizo que ahora no presenten candidatura oficial por parte del movimiento indígena. Me parece entonces que es en este momento en el que la fuerza de la Revolución Ciudadana también pasa a representar gran parte de ese electorado de pueblos y nacionalidades que está fuertemente también y ha criticado muchísimo el sistema y los gobiernos neoliberales de los últimos años. Me parece que aquí hay una oportunidad entonces también de que esta fuerza que se está presentando desde la Revolución Ciudadana vaya mucho más allá del correísmo. Ojalá fuera más allá del anticorreísmo, pero al menos vaya más allá del correísmo y pueda consolidar una fuerza un poco más amplia que permita que diferentes sectores sociales que no se ven representados en los binomios conservadores puedan apostar también a la reconfiguración de un gobierno progresista de izquierda, que es nuestra propuesta. Es decir, no podemos seguir pensando en sostener un sistema obsoleto, tenemos que volver a plantear un proyecto nacional y popular, y en esa medida pues esperamos que el binomio de Luisa González y Andrés Arauz pues pueda consolidar esa gran esperanza de sectores muchas veces no partidizados, pero que necesitan de otra propuesta política en el país. El resurgir de la patria le llaman. Así es que en ese sentido, Gaby, ¿qué piensas? ¿Cuál es la expectativa que tienen? ¿Cómo van en números? ¿Qué piensan cómo les va a ir en este próximo 20 de agosto? Bueno, tenemos una expectativa fenomenal, especialmente los que estamos fuera y los que estamos en condición de exilio. Digamos, no solamente la posibilidad de retornar a una estabilidad a nivel país, donde nuestras familias que están en territorio ecuatoriano puedan tener mejores condiciones de vida, sino realmente repensar en este proyecto. Ahora los números nos dan sobre el 40% del voto real. ¿Cómo se mide la primera vuelta y cómo se gana la primera vuelta en el Ecuador? 40% de votos más 10 de diferencia con el siguiente. Ahora, en este preciso momento, las encuestadoras nos están dando ese margen, es decir, 42% de voto válido con al menos 10 y hasta algunas ponen 12 y 14% de diferencia con el siguiente candidato en lista. Si las elecciones fueran mañana, con esos números querrían decir que ganamos en primera vuelta. Pero estamos a la expectativa de estas últimas semanas. Rafael Correa hizo un anuncio este fin de semana a través de sus redes sociales de todo un aparataje de inteligencia montado alrededor de nuestra campaña y de nuestro binomio, y que incluso con la misma amenaza de la utilización de noticias falsas, de las famosas fake news en este mundo de posverdad donde todo parece posible, pues entonces estamos esperando ver qué es lo que van a lanzar en estas siguientes semanas, donde han anunciado que van a hacer una campaña sucia muy fuerte en contra de nuestro binomio. Lo suelen hacer mientras no haya certezas, mientras no haya demostraciones de que los binomios conservadores van creciendo, el ataque al binomio que crece pues va a ser más real, y eso lo tenemos en toda campaña electoral, lastimosamente. Entonces, en un mundo de posverdad estamos a la expectativa de lo que pasen en estas siguientes semanas. Sin embargo, insisto, si la elección fuera mañana, pues ganamos en primera vuelta. Ese es el reto, sostenerlo. Así que el binomio está recorriendo permanentemente y todos los días todos los territorios del Ecuador. Ha sido el binomio con mayor presencia en territorio, con mayor presencia con la gente, con mayor presencia en campaña. La fuerza de la Revolución Ciudadana siempre se ha caracterizado por eso, es decir, es una maquinaria electoral también lo que sale a las calles, producto de la gente. Es la gente que se activa, la gente que si la estructura orgánica pues no la convoca, la gente se está convocando sola a hacer brigadas en sus barrios. Eso es muy positivo también en esta lógica de volver al sentido de la democratización.
Por último, la democracia liberal, a través del voto, a través de la representación, pues vuelve a convocar también a la gente en el Ecuador y esperemos que eso sea una base fuerte para el triunfo del 20 de agosto. Así que vamos con todo ese 20 de agosto, porque sabemos que si no llegamos en primera vuelta, pues las cosas se complican aún más. Y no estamos hablando de solamente un retorno al correísmo, estamos hablando de la posibilidad de que el Ecuador pueda volver a tener una mínima estabilidad para marcar nuevamente su hoja de desarrollo. Muchísimas gracias, Gaby. Pues todos los éxitos, estamos muy pendientes acá en México y sobre todo apoyándolos a toda la comunidad de asilados que también está viviendo en nuestro país. Estamos en contacto. No sé si tú, Fede, tienes algún último comentario o pregunta. No, clarísimo, y la verdad que muy, muy elocuente, muy clara el análisis, Gabriela, y compartimos todas las esperanzas puestas en que se pueda en Ecuador no solamente la posibilidad de un retorno popular, sino volver al sendero de la vigencia plena de la democracia en ese país. Así que todas las fuerzas con ustedes desde acá, desde el sur de la patria grande. Gracias, Fede, gracias, Beca, gracias a todos los países, a toda la solidaridad internacional que ha permitido que a pesar de la guerra judicial, la revolución ciudadana siga viva y llegue a este punto. Así que, bueno, con mucha expectativa, esperamos conversar con ustedes después del 20 de agosto con un nuevo triunfo para la patria grande y pedirles también que siempre estemos expectantes, porque en un país sin institucionalidad, en un país sin democracia, todo puede pasar. Y eso también pone en riesgo a todo nuestro pueblo y principalmente a la clase política del país. Así que, bueno, un abrazo grande, fuerte, gracias. Fuerza también a la Argentina, que sigue resistiendo, a esa Argentina que está en un proceso también muy convulso en el que todas y todos estamos pendientes. Y una gratitud enorme siempre al México de la Cuarta Transformación, al México de Andrés Manuel López Obrador, que además pues está marcando la pauta y la hoja de ruta de la izquierda a nivel de todo el continente. Así que gracias, éxitos en este programa, gracias al Sur Global y gracias a la 4 TV por este espacio. Un abrazo fuerte y que viva la América Latina. Agradecemos la presencia de nuestra compañera Gabriela Rivadeneira y a continuación vamos a una cápsula con el INFP, con Patricia Legarreta, quien nos va a hablar sobre el interesante proyecto de nación que están haciendo en todo el país para recoger las ideas, las temáticas, para profundizar en esta gran Agenda 2430. Adelante. Pues muchas gracias por la invitación. Estamos muy entusiasmados porque la verdad es que nos ha desbordado la participación de la gente y esperamos todavía que se sigan sumando compañeras, compañeros de todo el país. Entonces les voy a platicar un poquito cómo han sido estos foros y el proceso de consulta. El fin de semana pasado, el sábado, iniciamos con el foro sobre seguridad, paz y justicia, donde nos acompañó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. En la tarde tuvimos el foro sobre combate a la corrupción, donde estuvo presente la compañera Elvira Concheiro y también Lenia Batres. Como saben, Elvira es la tesorera de la Federación, Lenia desde la presidencia. Y también el día domingo nos acompañó el senador Héctor Vasconcelos, que coordinó la mesa sobre política exterior, México en el mundo. Y en la tarde tuvimos un muy interesante foro sobre reforma del Estado con la participación de Nadine Gassman, titular del Instituto Nacional de las Mujeres, y el compañero Héctor Díaz Polanco, quien coordinaba esa mesa. Entonces, bueno, la participación ha sido realmente impresionante. Hubo en ambos días más de 70,000 personas que vieron, que estuvieron siguiéndolo y viéndolo a través de redes sociales, y en el instituto hubo alrededor de unas 2,000 personas entre los 2 días
que nos estuvieron acompañando. Vamos a llevar a cabo asambleas en los distritos, en todos los distritos electorales, es decir, en 300 plazas públicas del país, que organizamos en conjunto con los comités estatales, la Secretaría de Organización del partido y pues por supuesto el Instituto Nacional de Formación Política. Entonces se va a compartir información sobre dónde estamos, hasta a dónde hemos llegado con la Cuarta Transformación en estos 5 años del proyecto de la Cuarta Transformación y vamos a estar consultando sobre cuál es el proyecto que debemos de impulsar para profundizar esta transformación. Entonces, en cada uno de los temas pues se va a estar dando información y todas las personas que deseen participar van a poder dejar su opinión en estas mesas que vamos a estar instalando en 300 puntos de toda la República. Me gustaría compartir que la dinámica de los foros no nada más es la presentación de estas grandes figuras que nos están acompañando, que son además quienes han sido los protagonistas de impulsar las políticas públicas para la transformación de México. Pero además de ellos nos dan este insumo de dónde estamos, ¿no? Nos presentan la situación de dónde estamos y después a través de el diálogo que se abre junto con ellos y los talleres que estamos llevando a cabo también en el marco de los foros, es que toda la población, todas las personas interesadas en participar pueden presentar sus propuestas para la transformación y para la profundización, ¿no?, de la transformación, y justamente lo que estamos haciendo es recoger todo esto para entregárselo a la comisión que se nombró por parte del Consejo Nacional para la elaboración de este proyecto de nación. Entonces, todos los insumos que van a salir de los foros, de una serie de conferencias que también estamos llevando a cabo con personas expertas y personas actores relevantes de cada uno de los temas, se le va a entregar toda esta información sistematizada a la comisión que va a elaborar el proyecto de nación. Después de la primera exitosa consulta en más de 300 puntos en todo el país y 10 en Estados Unidos, llegamos a la segunda jornada de foros nacionales de la construcción del Proyecto de Nación 2024-2030 con el bloque temático En defensa del estado de bienestar con 5 mesas. En la mesa Soberanía Energética participaron Luis Linares Zapata, Norma Leticia Campos y Héctor Alonso Romero. Destacaron la importancia de la participación del Estado en el sector energético para defender los recursos de la nación de los grandes intereses empresariales, que no tienen otro objetivo más que la maximización de la tasa de ganancia. Lo que se está buscando a través de este proyecto de nación es invitar a que defendamos nuestros propios derechos. Siente holgura como para volver sobre la reforma energética que se quedó inconclusa o que las operaciones particulares, tanto en la electricidad como en Pemex, tengan viabilidad de fortalecer a estas empresas. Yo siempre he dicho que el principal logro de la revolución es que dio lugar a la nacionalización de la industria eléctrica, obviamente, y a la nacionalización del petróleo. Son los dos principales logros. Pero en la nacionalización de la industria eléctrica es la construcción de la Red Nacional de Transmisión Eléctrica. Y en sectores energéticos están siempre manipuladas. O sea, no nos hagamos, en el sector energético no existe lo que existe en otros sectores de poder elegir entre dos productos. Gasolina, pues es gasolina, nos va a servir porque lo usamos para hacer otras actividades. En la mesa de Economía con Justicia Social, Vidal Llerena, Graciela Márquez Colín y Luis Felipe Munguía reafirmaron el compromiso de ampliar la política económica enfocada en el bienestar del pueblo a través de una austeridad en el gasto del gobierno.
Uno es vivienda, en donde me parece que hay ya condiciones con lo que se ha hecho en estos años para reordenar lo que se está haciendo mal y comenzar un proceso de mayor inversión y mayor producción de vivienda, sí orientada a las personas en lugares más céntricos, en mejores condiciones. Es decir, nuestras mujeres no salen a trabajar por un salario. Hay muchos países en el mundo, la mayor parte de América Latina, que las mujeres tienen una participación igual, casi igual que los hombres. Que básicamente dividimos a todo el país en 10 grupos. Entonces, el grupo que tiene menos ingresos de todo el país, es decir, que el más pobre de todo el país, es el que más se ha beneficiado del salario mínimo. En esa gráfica se ve cuánto ha subido su salario promedio. En la mesa de Ciencia, Tecnología y Humanismo, Violeta Vázquez Rojas, Lorenzo Meyer, Paola Villarreal y Ofelia Ángulo pusieron por sentado que los avances científicos no tienen sentido en este contexto de urgencia ambiental y social si no dan soluciones a los problemas prioritarios de las mayorías. Este enfoque es gracias a una nueva perspectiva humanista que impulsa el gobierno de la 4T. Nuestro interés es que cada uno de los millones de mexicanos tenga el máximo de posibilidades de desarrollar en libertad sus potencialidades. Creo que la tecnología digital tiene un papel también fundamental en conservar la igualdad, en conservar y promover la igualdad, ¿no? Para mí es importantísimo que el 100% de los mexicanos estemos conectados y que no solamente eso, sino que todos tengamos acceso a nuestras lenguas madres. Ayudar a combatir los grandes desafíos que enfrenta nuestra sociedad en materia de salud, de medio ambiente, la autosuficiencia energética, alimentaria, etcétera. Por su parte, en la mesa de Bienestar Social, Héctor Díaz Polanco, Ariadna Montiel, Marat Bolaños y Gerardo Esquivel, se habló de la necesidad de continuar luchando por los derechos que durante el neoliberalismo se perdieron y seguir profundizando los que tenemos. Primero que nada, decirles que la política de bienestar es una política fundamental y es la piedra angular de la cuarta transformación. Actividades de gobierno y se perdía en el fondo que pues el gobierno y el Estado en general deben de funcionar para el bienestar y también para mejorar las condiciones de vida de la población que están en su territorio. Y pues justamente estamos en este ejercicio que nos permite además pues ir sentando también las nociones que nos haga o que propicie pues una revolución de las conciencias. Que lo que ha venido ocurriendo tiene efectos concretos. Se ha reducido la pobreza, se ha reducido la vulnerabilidad y en muchos hogares sí ha habido evidencia muy clara. La tarea fundamental es que crezcamos y que combatamos la pobreza y la desigualdad. Para finalizar estas jornadas se llevó a cabo la mesa de trabajo con Berta Luján, Arturo Alcalde, Eugenio Narcia, Marcos Fuentes y Fabiola Milán. Se planteó que había que sostener la política de privilegiar el derecho social de los trabajadores por sobre los intereses de explotación implementados por los gobiernos prianistas. El proyecto de la 4T tiene que ver no solamente con lo federal o lo nacional, sino con lo local, con los estados, con las entidades, con los municipios, hablar del trabajo de la reforma laboral. Una serie de cambios que son logros del gobierno de Morena y no son más que producto de un respaldo popular. Un presidente que llegó con un respaldo popular que históricamente ningún otro lo había tenido en el país. Una mayoría legislativa que obligó a que los otros partidos políticos tuvieran que negociar. Quedaron más del 85% de los, contratos colectivos se murieron. ¿Por qué? Porque vivíamos un mundo gigantesco de simulación. Eso es una gran noticia, porque se está limpiando el mundo laboral. No podemos olvidar que los trabajadores al servicio del Estado siempre han tenido conculcados sus derechos, no se les ha reconocido jamás el derecho a huelga y contratación colectiva, que es una demanda histórica y que serán los trabajadores las que deberán de levantarlas. Los invito a seguir este diálogo y este debate de forma horizontal.
franca, cara a cara, a través de la consulta. Únete a los foros y conferencias de manera presencial en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Política o sigue las transmisiones en vivo a través de Zoom o por las redes sociales del INFP, Morena y la 4TV. E invitamos a descargar las infografías y postales que están en las redes sociales del Instituto y en el sitio web proyectodenacion.mx. Participa en las asambleas distritales y consultas que se realizan en más de 300 puntos en todo el país el próximo 30 de julio para discutir este segundo bloque temático. Construyamos juntas y juntos el Proyecto de Nación 2024-2030 y profundicemos la transformación de la vida pública de México. Bueno, qué interesante la información que nos trae Patricia. Tuve la oportunidad de participar en algunas de las actividades del Instituto Nacional de Formación Política, en particular cuando se lanzó la escuela. Así que muy interesante. Aquí en la Argentina tenemos también varias instancias de formación política, algunas que llevamos adelante desde el observatorio, otras que llevamos adelante desde la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, que seguramente en las próximas ediciones del Sur vamos a estar comentando con ustedes. Fue un gran programa, un gran lanzamiento. Creo que el testimonio de Gabriela Rivadeneira fue muy importante, una lideresa de la región, una compañera, mujer empoderada, que nos ilustró bastante sobre el proceso político que atraviesa ese país, y con las esperanzas puestas en seguir construyendo más integración, más patria grande. Te agradezco, Beca, y te mando un abrazo desde Buenos Aires. Abrazos a Saúl Federico, seguimos en contacto y seguimos en los siguientes programas al sur del 32.